Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Estamos a puertas de un proceso electoral el 24 de marzo, donde los ecuatorianos vamos a participar más allá también de elegir alcaldes, prefectos, concejales, consejeros. Vamos a elegir a 7 consejeros que forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y creemos indudablemente que a los abogados tenemos que darles algunas visiones, algunos puntos de vista jurídicos también y políticos. Y no solo a los abogados, sino a todos quienes nos escuchan precisamente en este programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Por eso el tema que vamos a tratar esta semana es el papel del Consejo de Participación Ciudadana. E indudablemente para tratar este tema contamos con quien lo conoce desde adentro a esta institución, porque fue ya ex consejero de esta institución. Y entonces, en nombre del Colegio de Abogados, queremos agradecer al magíster David Rosero, quien también está en este momento candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, David, por haber aceptado la invitación. Desde la creación en la Constitución del 2008, por primera ocasión los vocales del Consejo de Participación Ciudadana esta vez serán electos por voto popular. Esta votación nos va a permitir decidir sobre la conformación, escogiendo 3 mujeres, 3 hombres y un representante de las nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro país. Desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿consideras que este es un mecanismo más democrático de elegir a los miembros de esta institución? Un saludo cordial, estimado Ángel, a toda la distinguida audiencia del programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Un saludo a la distancia también a Ramiro García. En efecto, el pueblo ecuatoriano votó por una consulta popular para, en esencia, descorreizar el Estado ecuatoriano. Y en la pregunta número 3 se estableció un mecanismo de participación directa del pueblo para cesar a aquellos consejeros sometidos al poder autoritario y de igual forma plantear una elección por votación popular. En ese sentido, los ecuatorianos, aparte de elegir alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales, recibiremos 3 papeletas adicionales para elegir a 7 consejeros de participación ciudadana. Como soy docente, he traído algo didáctico. Esta es la papeleta en el caso de hombres, donde se elegirán hasta 3 hombres en esta papeleta de consejeros para participación ciudadana. Ahí en el orden 11 usted puede ubicar a David Rosero y si tenemos esa confianza poder depositar un voto. Ahora también hay una papeleta de mujeres donde se escoge 3 damas y una de nacionalidades. Como tú pudiste ver, en esta papeleta no hay partidos, no hay símbolos, números de organizaciones, únicamente aparecerá el nombre y la foto de David. Partiendo de eso, David, tú dices 3 hombres, 3 mujeres y uno por las nacionalidades. ¿A qué se debe esta diferencia o inequidad? 3 hombres, 3 mujeres y uno de las nacionalidades. Danos alguna explicación de este tema. Bueno, la Constitución establece el tema de la paridad de género y también la inclusión de las nacionalidades. Poco así se ha venido manejando en los distintos organismos colegiados luego de la Constitución. En todo caso, esta es una institución importante siempre y cuando esté al servicio de los intereses nacionales. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo de Participación Ciudadana como uno de los consejeros a nivel de todo el país,
Te comento una anécdota. El expresidente Correa llamó en ese entonces a Omar Simons a reclamarle que qué hacíamos dos infiltrados en el Consejo de Participación, en referencia a quien les habla. Eso te iba a decir, Andrea tú Rivera, estabas en un Consejo de Participación de la época, digamos así, del gobierno que anterior. fue dominado por el Correato, pero nosotros fuimos a cumplir la Constitución, el artículo 208 que señala combate a la corrupción. Una mayoría archivaba los casos de corrupción. La Constitución decía autoridades por meritocracia. Lo que se sucedió fue la palancocracia. La Constitución decía promoción de los derechos de participación. Pero después de ti se hizo vino otro Consejo de Participación. Ese sí fue totalmente entregado al correísmo. Así es. Nosotros denunciamos en su momento todos los atropellos. Luego, evidentemente, querían unanimidad, sometimiento absoluto, e impusieron 7 de 7 consejeros que el pueblo finalmente les cortó la cabeza en la última consulta. Y hasta ahora no aceptan. Popular. Hasta ahora andan por ahí que quieren demandar al Estado ecuatoriano. Bueno, yo creo que quienes tuvieron esa deuda histórica en cuanto a la falta de combate a la corrupción, a la falta de transparencia, evidentemente tuvieron que ir al basurero de la historia en cuanto a estos temas. Pero en todo caso yo creo que cuando ya estuvo Julio César Trujillo, prácticamente cumplió en una medida no exento de obstáculos el mandato ciudadano, que era la descorreización del Estado ecuatoriano. De corte cervecera pasamos a una corte de mejor calidad, evidentemente, y así podríamos hablar de otras instancias. Obviamente los procesos son mejorables, son perfectibles, y en ese sentido, como David Rosero, como candidato al Consejo de Participación, al ser la persona más joven que hoy se presenta a esta elección, pero el de más larga trayectoria en los temas de lucha anticorrupción, creemos que esta institución tiene que ser en esencia un motor de los derechos de participación. Vamos a hablar de eso, de tu propuesta, y yo quiero retomar el tema de la inquietud que parece que está en el ambiente, el tema de la dificultad del proceso electoral. Por ejemplo, si habla de papeletas demasiado extensas, ¿no es cierto?, que puede dificultar para ubicar, inclusive la papeleta de hombres, hay más hombres, digamos, en esa papeleta que en la papeleta de mujeres. Pero sin embargo, ¿nos podrá esto traer algún tipo de confusión? ¿Cómo miras esta posibilidad de que se deslegitime porque no hay una orientación adecuada respecto a cómo está estructurada esas papeletas? Bueno, la papeleta en sí tiene un tamaño A4, es decir, la hoja de papel oficio que usted imprime en la casa. Yo un poco para efectos didácticos la he traído para que más o menos sepamos los ecuatorianos cómo va a ser. Entonces, aquí tú puedes mirar que no existen ni partidos ni números, únicamente aparecerá la fotografía de los candidatos y el nombre. En el caso de David Rosero, en el orden o en el casillero 11. En esta papeleta se pueden elegir hasta 3. Se puede elegir 1, se puede elegir 2. Eso es decir, si yo voto solo por David Rosero, vale si la papeleta. Si vota por 2, vale. Si vota por 3, vale. Si vota por 4, ya está anulado. Igual ejercicio de mujeres, hasta por 3, y en las nacionalidades hasta por 1. Cada ecuatoriano tiene 7 votos, pero puede votar por menos, siendo totalmente válido. Hay otra preocupación. No sé de dónde sacó el Consejo Nacional Electoral una limitación para impedir que ustedes promocionen sus nombres y se haga en lo que se conoce, como están en el resto de dignidades, una campaña electoral. ¿Esto no será que impide que la ciudadanía pueda conocer a los postulantes? Hay una falta de información, el CNE tiene que cumplir un mejor papel en cuanto a la difusión, tiene una deuda evidentemente. Cuando no estaban divorciados correístas y morenistas, se les ocurrió la absurda idea, a mi criterio, de impedir que realicemos actividades propiamente para darnos a conocer, propuestas, debates. La libertad de expresión ha sido restringida en este proceso. Se restringe a la propaganda que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Así es, justamente, que es limitada, que tiene un formato poco no amigable con la ciudadanía, y en ese sentido ha faltado totalmente difusión. Pero ahí, no sé si tú nos puedes informar, ¿has aprovechado adecuadamente algo que es muy utilizado como son las redes sociales? Sí, hemos tenido que acudir a otras alternativas creativas, los videos en redes sociales, las organizaciones sociales, y esta candidatura de David Rosero es una candidatura de la sociedad civil, de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Su principal, Jorge Rodríguez, está apoyando esta candidatura, los capítulos de la Comisión Anticorrupción en cada provincia, el Frente Unitario de Trabajadores, los colectivos de mujeres, federaciones estudiantiles, comerciantes, militares en servicio pasivo, emprendedores, profesionales, es decir, una candidatura que recoge estos anhelos de que campo, seguramente, ¿no?, te va a permitir llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Por eso te pregunto entonces, te estamos conociendo por las redes sociales, por diferentes mecanismos, ¿por cuál es tu propuesta en concreto respecto al tema de
los consejos ciudadanos sectoriales, los consejos consultivos, los cabildos populares. Esto involucra directamente al Consejo de Participación Ciudadana. Así es, la principal propuesta es ir a investigar la corrupción del gobierno anterior, lo que pasa actualmente también, pero recuperar los dineros producto de estas irregularidades. La gente quiere soluciones, y en esas soluciones, en nuestro recorrido a nivel nacional, dice David, queremos que aparte de que estén en la cárcel los corruptos del gobierno anterior, devuelvan la plata robada. Y ahí creemos que hay algunos mecanismos puntuales. En primer lugar, tú sabes que el Consejo de Participación designa al Consejo de la Judicatura, que a su vez tiene que entrar a la depuración y a la evaluación de jueces y fiscales, porque ahí está el nudo crítico. Hoy hay más de 600 casos documentados de grandes actos de corrupción que avanzan a paso de tortuga en la función judicial. Cuando tú dices, te hago un alto ahí, tú dices, el Consejo de Participación Ciudadana designa al Consejo de Judicatura. Así es. Pero ya lo designó el transitorio. ¿Ustedes, o desde tu posición, se va a respetar esa decisión? Bueno, básicamente le tomamos la palabra a María del Carmen Maldonado. Ella ha dicho que va a evaluar, que va a depurar. Si cumple, en buena hora, cumplirá la demanda de todos los abogados, de los ciudadanos. Pero si incumple, tú sabes que son sujetos de juicio político y también de fiscalización por parte de veedurías, de acción social. Nosotros estaremos exigiendo también que se cumpla. Entonces, evidentemente, ellos están en el filo de la navaja. ¿Cumplen o cumplen con la evaluación y la depuración de la función judicial? Les tomamos la palabra y exigiremos que se lo haga. Pero si se da una eventualidad de un juicio político que destituya por falta de evaluación, la Constitución establece que deberán hacerse un nuevo proceso. Ahora, es fundamental los procesos que se han venido dando. Evidentemente, el Consejo tiene que avanzar en lo que falta. A mitad de periodo hay una renovación parcial del CNE, luego también de la Corte, luego del TCE, del Tribunal Contencioso Electoral. 3 años después también hay que elegir Comisión de Soberanía Alimentaria. Consejo de Participación Ciudadana. Yo entendería de que esta es una institución que busca justamente la participación de la ciudadanía, pero la pregunta de tu experiencia como ex vocal, ¿hay en la ciudadanía un espíritu de involucrarse en estas labores? Bueno, partamos de qué es la participación. La participación es un derecho para los ecuatorianos y se convierte en una obligación para las autoridades facilitar. Ahora, participación significa que el ecuatoriano sea parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Involucrarse en el tema de la obra pública, presupuestos participativos, veedurías y una serie de elementos. Entonces, la participación implica que tú puedes ser parte de la toma de decisiones y en ese sentido generar cambios en beneficio de la sociedad civil. Entonces, el empoderamiento de esos derechos, la ciudadanía, la mejor forma de participar es de forma organizada, movilizándose, exigiendo los derechos para la gente. David, vamos a seguir conversando contigo sobre estos temas de mucho interés luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan en este momento, nos encontramos con el magíster David Rosero, quien es candidato al Consejo de Participación Ciudadana, pero también fue ya vocal de este organismo, tratando precisamente el papel que debe cumplir el Consejo de Participación Ciudadana. En ese ámbito, David, el pesimismo de los ecuatorianos respecto al papel de este Consejo de Participación queda precisamente de la inacción del anterior Consejo de Participación Ciudadana, que inclusive determinó su cesación, donde hubo poquísimo control social, centenares de denuncias ciudadanas que quedaron sin ser investigadas, se archivaban, es decir, no cumplió su rol. ¿Qué ofreces tú para cumplir con esta obligación concreta de combatir precisamente la corrupción y escuchar a la ciudadanía? Cumplir con el 208, recuperar los dineros de la corrupción mediante 5 mecanismos puntuales. Uno es la evaluación y la depuración de la función judicial a través del Consejo de la Judicatura. Exigiremos como consejeros de participación que se agiliten esos procesos judiciales a través de veedurías y es decir, no solamente la evaluación a la Corte Nacional, esto debe evaluarse
jueces a la inferiores, función judicial, a la toda la función judicial, incluido fiscales. Esa es la primera acción para que los juicios que avanzan a paso lento se agiliten y se recupere lo robado. El segundo mecanismo, la Comisión Internacional de las Naciones Unidas. Estamos de acuerdo que venga al país a investigar lo anterior, pero también las irregularidades actuales. En tercer lugar, estamos planteando convenios con empresas internacionales que realizan el seguimiento y el rastreo de la ruta del dinero a paraísos fiscales. ¿Cómo funciona esto? Si se recupera el día de mañana 500 millones de Odebrecht, estas empresas que hacen la recuperación cobran un honorario de ese dinero recuperado producto de la corrupción, pero la gran cantidad de recursos vuelve al país de origen. Recientemente en República Dominicana se recuperaron solo de Odebrecht 69 millones. El cuarto mecanismo es activar la participación ciudadana, la fiscalización popular, para exigir que en lugar de paquetazos, en lugar de más endeudamiento ante el Fondo Monetario, en lugar de despidos en el sector público, a quienes envío mi solidaridad, en lugar de privatizaciones camufladas como concesiones, en lugar de todas esas medidas antipopulares, se recuperen los dineros de la corrupción. De acuerdo, perseguimos, David, a la corrupción del pasado, del presente también, pero mi preocupación también es porque el Consejo solo puede investigar, más no tiene un poder sancionador. ¿Qué se debe hacer para que esto...? Precisamente, mira, nosotros somos parte procesal en las denuncias que llegan a nuestro conocimiento. Determinamos indicios de responsabilidad, investigamos temas de corrupción, pero evidentemente la función judicial tiene que cumplir su papel de decir, juzgar. pasa a la Fiscalía. Pasa a la Fiscalía y a las autoridades judiciales luego. Entonces, ahí está el nudo crítico. Actualmente los jueces no cumplen su papel, la gran mayoría de ellos, de poder agilitar estos procesos. Tema Glass, tema, mira, esta sinvergüenza del ex ministro de Bienestar Social, que ahora dicen que vendió el partido al prófugo de la justicia. Bueno, una serie de irregularidades que es necesario entrar a depurar. Y en ese sentido, desde el Consejo cumpliremos esa labor. Ahora, luego, lo que pase con el futuro habrá que ver. Es necesario primero descorreizar el país, utilizar esta institución precisamente como arma para enfrentar a los que concentraron poder. Entonces, quienes llaman a votar nulo le hacen el juego al correato. Quienes llaman a votar nulo están básicamente partiendo de una premisa falsa. El voto nulo no elimina la institución. Tú como abogado y ustedes, estimados amigos, saben que las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen. Si el Consejo fue instituido por una constituyente, luego una consulta popular, debe seguirse algún procedimiento similar. Pero en todo caso, hoy, en la actual coyuntura, necesitamos cerrarle el paso al correato. Y eso se logrará votando positivo. Luego que estemos libres de corrupción, necesitamos seguir depurando todo el Estado ecuatoriano para seguir sacando a todos David, aquellos que están parasitando del Estado. Un tema adicional por cuestiones de tiempo. La rendición de cuentas es un mecanismo también que puede determinar que las instituciones ir parando el tema de la corrupción. Y esta rendición de cuentas de todas las instituciones, es decir, tiene el control del Consejo de Participación. ¿Cómo mejorar este tema? Porque si no, las rendiciones de cuentas se vuelve un acto social y no... Bueno, efectivo. básicamente cumpliendo la ley. ¿Qué es lo que dice el artículo 10, 11 y 12 de la Ley de Participación? Tú rindes cuentas sobre parámetros establecidos. En el caso de los GATS, nivel de ejecución de la obra pública, proyectos, metas, y una serie de parámetros que te obliga, como el cumplimiento del plan de trabajo entregado ante el CNE. Tú tienes que cumplir con esos parámetros para establecer una rendición de cuentas de doble vía. La autoridad habla, pero luego tiene que escuchar y tomar en cuenta las críticas, los planteamientos de la gente. La rendición de cuentas no es una sabatina, es un proceso de retroalimentación para mejorar la gestión pública. Así tiene que pasar con las sillas vacías, que en los gobiernos autónomos descentralizados, en muchos de ellos no se cumple, con las vedurías, con el acceso a la información. Durante el correato se hizo todo lo contrario a participación. Se disolvieron 400 organizaciones sociales, entre ellas la Unión Nacional de Educadores, que tiene que ser restituida la vida jurídica, y le pido al ministro que haga algo en este marco. 1.435 perseguidos, entre ellos quien te habla, otros ecuatorianos también. Es decir, se acanallaron los procesos de participación, decreto ejecutivo 16, hoy 193. Entonces, es necesario utilizar en este momento el Consejo de Participación para recuperar derechos, para cerrar el paso al correato y seguir depurando una serie de personajes nefastos que siguen en la administración pública. Pero también los ecuatorianos queremos es que se recupere lo robado, porque, a ver, totalmente. Se piensa que se sanciona a tal o cual funcionario por montos inclusive que son ínfimos con relación a lo que se habla en el país, que se habla de alrededor de 70.000 millones que se habría movido en la corrupción. Así es. Se está investigando un caso, aparece otro. Realmente es un país donde se aplasta, como dice nuestro pueblo, sale pus. ¿Cómo recuperar lo robado? Precisamente debemos entrar a través del Consejo de la Judicatura a exigir la depuración y la evaluación
de la función judicial, para que se agiliten los casos por temas de corrupción. La sociedad civil, los colegios de abogados cumplen un papel fundamental. Si cumplen en buena hora, si no cumplen, habrá que reemplazar a esa gente mediante la fiscalización a través de la Asamblea Nacional. La Comisión Internacional de las Naciones Unidas tiene que venir al Ecuador. Estos convenios con empresas internacionales que recuperan dineros en paraísos fiscales. La fiscalización, la activación de la sociedad civil para que la factura de la crisis en la que nos dejaron los sinvergüenzas del gobierno anterior no se traslade al pueblo. Y finalmente tener la experiencia y la valentía para hacerlo. David Rosero ya ha denunciado estos hechos hace mucho tiempo atrás. No votamos por Carlos Ochoa, por Gustavo Yal, que entraron por la ventana a sus cargos. Denunciamos al exfiscal Chiriboga, al superintendente de bancos que le metió la mano a los ahorros de los maestros. Entonces tenemos la valentía, David, la experiencia para hacerlo. Entre las competencias, ¿no?, del Consejo de Participación, por supuesto, está la designación de autoridades. Casi todas han sido ya definidas por el Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. ¿Tú eres partidario de la revisión de esos nombramientos o consideras que lo actuado por ellos es constitucional, por lo tanto está infirme? Bueno, tenemos una Corte Constitucional de mejor calidad, otros organismos que necesitamos ver que funcionen, pero en la coyuntura actual lo más fundamental es ir a recuperar los dineros de la corrupción. Evidentemente las cosas son perfectibles, se pueden mejorar los procesos, pero necesitamos avanzar en la institucionalización, en la democratización. Y además hay algo importante. Tú sabes que la facultad extraordinaria de cesar autoridades fue entregada por vez única al Consejo Transitorio. Ya el Consejo de Participación Definitivo no tendrá pues la facultad de cesar autoridades. Sí lo podrá hacer la Asamblea. Porque el Transitorio, tiene un elemento inclusive adicional. Claro, resuelto por consulta popular. Así es, entonces, que no tendrá el Consejo de Participación Definitivo. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Designar las autoridades y de aquí en adelante, que falten por designar. Lo que tú decías, la renovación del Consejo Nacional Electoral. En parcial, la Corte, etcétera, la Comisión de Soberanía Alimentaria, los defensores de clientes en los bancos, el representante de los afiliados ante el BIES. No, porque para quienes no quieren que cambie nuestro país, todo lo actuado por Julio César Trujillo y el Consejo de Participación Transitorio está mal. Inclusive se atreven a cuestionar, como tú decías, a los miembros de la Corte Constitucional, que fue un claro ejemplo del manejo transparente para poner en esa institución precisamente a hombres y mujeres probos, capaces, que echen a andar esto. Sin embargo, ya hay voces que cuestionan eso. 13.000 causas o más represadas en la Corte Constitucional, una corte que se dedicaba, dicen, a cotizar las sentencias, la anterior. Entonces, evidentemente, hoy es necesario tener una corte en nuevos niveles como se lo está haciendo, y espero y doy un voto de confianza a los magistrados de ese alto organismo constitucional para recuperar derechos. En ese sentido tenemos que avanzar, es decir, utilizar el Consejo para recuperar derechos para los trabajadores, para la gente, para fortalecer las organizaciones sociales. Para eso, David, se habla, ¿qué hacemos? Porque se habla de que, como van las cosas, por el número de postulantes, llamémoslo así, candidatos, se podría tener una mayoría correísta que podría buscar rever lo hecho por el transitorio, algo que consideramos nosotros es ilegal, como te decía, dadas las facultades entregadas al transitorio por consulta popular. Sí, a ver, en primer lugar... Esa es la preocupación, sí, ¿no? En primer lugar, no podemos votar nulo. Eso le hace el juego al correato, porque mientras unos tuitean, unos pocos intelectualoides tuitean, otros en cambio están haciendo campaña en territorio. El correísmo con plata ajena, Ángel, está con propaganda, con miles de millones entrando barrio, comunidad por comunidad, diciendo estos son los candidatos del correato. Entonces, uno tuitea mientras otros recorren barrios diciendo voten por los candidatos del correato. Entonces ahí el Consejo Nacional Electoral tendría que actuar, pero como no lo está haciendo, necesitamos votar positivo, votar por personas democráticas, votar por David Rosero. Hay otras personas también importantes ahí en esas listas. Es decir, el voto nulo no ayuda. No ayuda para nada en esta coyuntura. Es un voto que expresa un rechazo, pero en esta coyuntura le allana el camino para que el voto duro del correísmo, con menos votos, se tome la institución. Entonces vamos a regresar a un Yalc, vamos a regresar a un Ochoa, vamos a regresar a un descalificado como Chiriboga. Yo creo que no. Entonces, luego... ¿Quién plantea, para seguir que sigas planteando eso, pero quién plantea el tema de voto nulos? Se supone que es alguien o de algún partido político que aparece como oposición al correísmo. Le hacen el juego a quien dicen combatir, aunque los militantes de esos partidos están también respaldando a David Rosero. Es decir, solo es la voz de los líderes, pero las bases tienen claro el panorama. Porque ellos hablan, ¿no?, que se deslegitima desde el punto de vista de que podría, en este caso, ganar el voto nulo. Y si sucediera así, que es casi improbable, se repiten 10 días después de las elecciones, de acuerdo al 148 del Código de la Democracia. El voto nulo no anula la institución, eso es algo descabellado. Entonces, estamos haciendo un llamado a un voto positivo, un voto reflexivo, y luego en el futuro discutiremos. Es decir, necesitamos usar esa institución
para recuperar los dineros de la corrupción, para recuperar derechos para las organizaciones sociales, para desparasitar el Estado de elementos correístas y sobre todo, luego ya podemos discutir pues la eliminación del Consejo de Participación, podemos discutir una forma legal y constitucional, pero primero usemos la institución para proceder a cambiar todos estos 10 años de atropello. Entonces estamos abiertos, yo al menos estoy abierto a que el Colegio de Abogados, los juristas, los constitucionalistas, veamos la mejor forma en estos luego ver qué pasa con la institución. Vamos ahorita a elegir lo que yo te entiendo a este Consejo de Participación por voluntad popular. Como decidió el pueblo ecuatoriano. Por supuesto, porque para eso vamos a un proceso electoral. ¿Qué sucede desde tu punto de vista si se convoca a una consulta popular para reformar la Constitución? Porque hay que hacer una reforma constitucional que elimine el Consejo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, yo soy respetuoso de lo que decide el soberano. Ahora el soberano ha decidido ir a la elección, vamos a la elección, y luego estando en el Consejo, vamos a recuperar lo robado, vamos a promover los derechos de participación, vamos a recuperar derechos y a designar autoridades honestas que existan posteriormente de designar. Luego podemos discutir el tema de cómo la institución tiene que ser mediante reforma, quitadas o eliminadas atribuciones, pero mira, ahora, ¿a quién le entregamos las atribuciones? Yo pongo ese elemento de debate, ¿a la Asamblea de las Coimas? ¿A la Asamblea de los Diezmos? ¿A la Asamblea de hoy de los escándalos? ¿De los dimes y diretes, de los insultos? Entonces necesitamos entrar a un debate más profundo de un simplón voto nulo, que absolutamente no sirve para nada. ¿Toparían ustedes los miles de denuncias que no trató el Consejo de Participación Ciudadana anterior? ¿El transitorio? No, el anterior que se convirtió en un archivo de todas las denuncias. Evidentemente es necesario entrar a esa acción. El Consejo Transitorio también tiene que agilitar algunos temas, pero yo creo que en la coyuntura actual es necesario votar positivo, recuperar esa institución para recuperar los dineros de la corrupción, promover la participación y sobre todo apuntalar todo este proceso de transparencia. Luego podemos discutir en el futuro la eliminación, la desaparición, cualquier cosa mediante acciones constitucionales. El peligro hoy en el país es que nos jugamos realmente en que esa institución vuelva a caer en las manos del autoritarismo. Pero David Rosero es uno solo, entonces ¿cómo vamos resolviendo esto? A ver, David Rosero ha recibido el respaldo, como tú señalas, de organizaciones sociales, de colectivos, pero llegará David Rosero y será 1 de 7. ¿Cómo hacemos para que no sean 4 de 7? Ahí hay personas democráticas, puedo decir, por ejemplo, Sofía Almeida, puedo hablar de otros candidatos, el pueblo tiene que encontrarlos. Mira, yo digo, es tan fácil como esto. Si seguimos las redes sociales del prófugo de la justicia, ya sabemos por quién no votar, ¿no es cierto? Claro. Y vamos buscando la trayectoria. Hoy tenemos esta herramienta. Aquí está la vida pública de todo el mundo, en el Facebook, en el Twitter. Entonces podemos ubicar a quienes hemos combatido, incluso a riesgo de nuestra propia libertad. Recuerda que nosotros estuvimos encarcelados por denunciar el atraco de los fondos de cesantía, que luego el Contralor los ha vuelto a restituir. Entonces vamos con ñeque, vamos con optimismo. Invito a un voto positivo por David Rosero, también por personas democráticas. Cerremos el paso al autoritarismo, recuperemos derechos, la plata de la corrupción y luego sí discutamos la forma más correcta de poder eliminar, de poder ver qué pasa con la institución. Lo fundamental en este momento es recuperar la institución para la gente, cerrar el paso al correato y luego discutir estos temas. David, ha sido claro tus planteamientos. Queremos agradecerte en nombre del Colegio de Abogados. Como algunos, inclusive somos directivos, ya nos hemos pronunciado respecto a que precisamente queremos que en el próximo Consejo de Participación estén ciudadanos como David Rosero. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.